Vamos a repasar nuevamente, hermanos, el capítulo 53 de Isaías, porque la serpiente es astuta y no descansa, sigue metiendo engaño en la palabra de Dios. Este título se llamaría Isaías 53, la generación del varón de dolores. Padre bendito, Rey eterno, suplicamos que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad, para evidenciar en su totalidad y con toda claridad toda la mentira y el engaño de la serpiente de Satanás. Se lo pedimos, Dios eterno, que todas las personas que reciban estos estudios reciban su palabra, su luz y su verdad. Le rogamos esto, Dios Padre eterno, en el poderoso nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Y bien, así es. Ahora la serpiente ya encontró otra forma de manipular este capítulo 53. Sabemos que ese es su trabajo, y nuestro trabajo es revertir y mostrar su manipulación y su engaño. Ahora están manipulando el verso 8 de Isaías 53, donde habla de la generación del Mesías, diciendo que ahí habla de que debe tener hijos. Y como Cristo Yeshua no tuvo hijos, dicen que entonces él no puede ser el Mesías. Pero es claro que ahí habla de generación, no de descendencia, no de hijos. Con eso debería ser claro, pero ahora la serpiente, a través de judíos y judaizantes, ha tomado esto para torcerlo y decir que por esto Isaías 53 no puede hablar de Cristo Yeshua como el Mesías. Es claro que habla y se trata de la generación en la que Cristo estuvo en la tierra, y es claro que en su estancia en la tierra sí vivió Cristo en una generación. Todos vivimos en una generación. La generación de Cristo fue el año 3970 desde Adán, o la generación del año cero, como lo llaman algunos. Pero el punto es que Cristo sí vivió en una generación cuando Él estuvo en la tierra. Pero la serpiente está torciendo esto, diciendo que ahí habla de hijos, de descendencia, no de generación. Y para este engaño usa el hebreo. No se deje fascinar por aquellos que hablan en hebreo y que leen en hebreo. Que no lo deslumbren, que no lo maravillen los que saben el hebreo. El lenguaje original de la ley es espiritual, lo dijo Pablo. El lenguaje original de la Biblia no es el hebreo. Aún en el hebreo hay muchos errores. Y hoy los judíos y judaizantes están manipulando mucho escritura utilizando la frase en el hebreo dice. ¿Y qué que lo diga en el hebreo? El lenguaje de la ley es espiritual, no hebreo. Hay que salir del engaño y no dejarnos fascinar por esos judíos y judaizantes. Porque aún en el hebreo es mentira lo que dicen aquí. Ahí en el verso 8 de Isaías 53, ahí no está la palabra será, que traducen como semen y que significa semilla o fruto. Ni ahí en el verso 8, ni en todo el capítulo 53 de Isaías, no aparece la palabra será, ni la palabra semen, ni la palabra semilla, ni descendencia. No aparecen en el hebreo. La palabra descendencia en hebreo es toledá. Y repito, esta palabra ni semen ni será no están en todo este capítulo. La palabra hebrea que está en generación es dor, que significa edad, era o generación. No significa descendencia, ni semilla, ni semen. Pero como la serpiente está manipulando esto a través de judíos y judaizantes, estos se aprovechan de que la gente no conoce el hebreo, pues ahora están engañando y mintiendo con lo que en el hebreo dice. Están engañando y mintiendo, aprovechándose de la gente que no conoce el hebreo, y esa misma gente ve que son judíos o judaizantes y los escuchan hablar o leer en hebreo y con eso los fascinan. No es verdad. Ahora con el mismo hebreo ya están mintiendo, engañando y manipulando escritura ellos, los judíos y los judaizantes. En otras citas y en otras cuestiones
sí recurren a otras versiones de la Biblia cuando algo no les cuadra o cuando algo va en contra de su creencia. Pero aquí, ¿por qué no revisan otra versión? Porque en la Nácar Colunga, en la versión israelita nazarena, ni siquiera habla de generación. Usan con astucia las artimañas del error, con sus 4 niveles de interpretación, con los que mueven a conveniencia de su privada interpretación todo lo que quieren. Miren, el verso 3 de Isaías 53 habla muy claro de un varón de dolores. E incluso en el hebreo, la palabra utilizada ahí es varón, es ish. Pero bueno, algunas Biblias hebreas manipuladas también ya lo quieren traducir como enosh, que igual significa hombre, pero es inferior a ish. El punto aquí es que, ¿qué van a decir aquí? Aquí dicen que no es literal un varón, pero si se trata del linaje del Mesías, dicen que el Mesías no pudo haber nacido como dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versos 18 y 20, donde dice que el Mesías fue concebido y engendrado por el Espíritu Santo. E incluso se le dice a José, lo que en María hay, del Espíritu Santo es. Este sería su sentido sod, pero aquí no aceptan ese nivel de interpretación. Aquí para ellos, el Mesías tiene que ser literalmente, Peshat, un hombre nacido de una relación sexual entre un hombre del linaje de David y una mujer. Y si no es así, no lo aceptan como Mesías. Aquí para ellos solo hay interpretación Peshat, solo hay interpretación literal. Aquí para ellos no hay interpretación Sod. Pero en Isaías 53:3, en el varón de dolores, ahí sí no es literal un varón, ahí es un pueblo. Repito, usan sus 4 niveles de interpretación a conveniencia de su privada interpretación. Y así es como engañan a todos los que usan esos métodos. Si usted usa esos métodos, ya lo tienen en sus garras porque ahora ya será literal lo que ellos dicen y será espiritual lo que ellos dicen, según sus 4 niveles de interpretación. Y usted, por seguir eso, ya no se dará cuenta del engaño. Pero volvamos a Isaías 53. En el verso 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero esto fue solo lo que se dispuso. Así no fue en realidad, así lo dispusieron. Y fue dispuesto así por los mismos que crucificaron a Cristo, y ellos mismos son los ricos de los que habla en este verso. Por eso, con los ricos, hablando de Caifás, de las autoridades de la iglesia, de las autoridades políticas como Pilato, con ellos fue su muerte, y ellos dispusieron su sepultura con los impíos, pero su sepultura ya no estuvo a cargo de ellos. A cargo de ellos solo estuvo su crucifixión. Pero tuercen y manipulan esto también, diciendo que como Cristo no fue sepultado con los impíos, sino en el sepulcro comprado por José de Arimatea, que entonces no puede hablar de Cristo. Deje de estar manipulando escritura y entienda que su sepultura se dispuso así por esos ricos, pero de su sepultura se encargó José de Arimatea, no ellos. Por eso, aunque ellos lo hayan dispuesto de una forma, no fue como ellos lo dispusieron, porque ellos ya no estuvieron a cargo de su sepultura. Ellos estuvieron a cargo solo de la crucifixión, y es por eso que lo crucificaron en medio de dos malhechores, en medio de los impíos. Y sabemos que esto sí sucedió así. El verso 8 de ahí de Isaías 53 dice, cortado fue de la tierra de los vivientes. Sea sincero y deje de estar manipulando la interpretación de la Escritura. El pueblo de Israel fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Cuándo? Y dice, por la rebelión de mi pueblo
fue herido él. Es muy clara la separación que hace cuando habla del pueblo y cuando habla de él. Y repito también el verso 9. Dice, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y esto también lo tuercen para decir que se trata de una parte del pueblo que era justo, pero por muy justo que haya sido una parte de ese pueblo, yo le aseguro que sí había engaño en su boca. No por nada tenían el sacrificio cada año de Yom Kippur. Y si fuera una parte del pueblo, no hablaría en plural y singular, hablaría solo en plural. Si habla en plural y singular, es porque se trata de uno y de muchos, de uno que es el Mesías, Cristo, y de los muchos, plural, que son el pueblo. Desde el verso 5 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él, Hu, singular, nosotros, Anaknu, plural. Nosotros, mi pueblo, y el herido, él. Y el hecho de que se vayan varios capítulos atrás para mostrar que habla del pueblo de Israel y que le llama mi siervo, eso no tiene que ver con este capítulo. Váyase más capítulos atrás y verá que a muchos les llama mi siervo. Incluso a Nabucodonosor le llamó mi siervo. Y no se necesitan estudios exégetas cuando el texto es tan claro como lo es aquí. Repito el verso 3, dice muy claro que habla de un varón y es el varón de dolores. Verso 4 dice muy claro, llevó él, el varón de que habla el verso anterior, el verso 3, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El verso 5 vuelve a decir, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos los versos hablan de Él, de el varón de dolores y aparte del pueblo. Meter estudios exégetas lo hacen solo para abrirse la puerta para poder manipular lo que no pueden manipular tal cual está en el texto. Pero repito también, es la serpiente usándolos y no olvide que la serpiente es astuta. El pueblo de Israel no puede ser herido y molido por los mismos pecados y las mismas rebeliones de ellos mismos. Y no puede Israel ser sanado por la llaga de ellos mismos. Ellos mismos, los judíos y judaizantes, saben que en eso no hay expiación. Es claro aquí que habla de alguien más y del pueblo de Israel. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos curados por la llaga de alguien más. Eso sí es expiación. Y ese alguien más es uno, singular. Y los curados son nosotros, plural. El verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuándo el pueblo de Israel fue llevado al matadero como oveja y enmudeció y no abrió su boca? Aquí se atreven a decir que Cristo se abrió su boca, pero si saben eso, pues en primera, eso nos dice que aunque no crean, sí leen el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué omiten del Nuevo Testamento lo que los contradice? Porque en los evangelios dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, en el verso 59, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Y luego dicen que Cristo no tuvo un juicio como debía tenerlo, pero aquí vemos que sí. Están en el concilio y estaban los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio y buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a muerte. Esto no es un juicio. Dicen los versos 60 al 63, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban.
pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? Mas Yeshua callaba, enmudeció y no abrió su boca, como dice Isaías 53:7. Pero claro, como no creen en Cristo los judíos ni los judaizantes, aunque los judaizantes digan que sí creen en Cristo, estos es lógico que cualquier palabra que haya dicho Cristo lo toman como que no enmudeció y sí abrió su boca, como está en el verso 64. Dice: Yeshua le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero aquí, si no abría su boca, también estaría quebrantando la ley, y ellos lo saben. Dejen de hacer como que no saben esto. Ustedes saben que aquí respondió y abrió su boca Cristo por el conjuro que le hizo Caifás, quien también conocía bien la ley. Con eso, Caifás está acudiendo a un mandamiento de la ley o Torá, que está en Levítico capítulo 5, verso 1, donde dice: Si fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Por supuesto que Cristo sabía y era testigo de que él era el Cristo y el Hijo de Dios. Si se quedaba callado y no lo denunciare, estaría pecando contra la ley. Es por esto que en esto tuvo que abrir su boca. Pero los que lo acusan hoy de no ser el Mesías hacen lo mismo que los que lo acusaban desde su tiempo. Buscan cualquier excusa, el más mínimo detalle, y lo manipulan o lo maximizan, en este ejemplo, para decir que Cristo Yeshua no es el Mesías. ¿Por qué? Porque dicen que sí abrió su boca y no enmudeció, y que por eso no puede ser el Mesías. Hacen lo mismo los que lo acusan hoy de no ser el Mesías que los que lo hacían en el tiempo de Cristo. Aquí en el verso 64 de Mateo 26, cuando le pregunta el sumo sacerdote si él es el Cristo y el Hijo de Dios, Cristo dice: Tú lo has dicho, es decir, que lo confirma. Digo esto porque también luego dicen que Cristo nunca dijo ser Cristo o el Mesías o Hijo de Dios. Claro que sí lo dijo, aquí lo está diciendo. Y lo dice también cuando habla con la samaritana. En Juan, en el capítulo 4, en los versos 25 y 26, dice: Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo: Yo soy el que habla contigo. Cristo nunca dijo ser el Mesías. Hombre, hermano, hay que leer más la Biblia. Y en Hechos, en el capítulo 8, donde es una plática de Felipe con el eunuco etíope, en los versos 32 al 35 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Su generación. Dice: porque fue quitada de la tierra su vida. Verso 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yeshua. Aquí en Hechos está hablando de Isaías 53. No necesitamos que nadie más nos diga de quién habla en Isaías 53. Habla de Yeshua. Le dice Felipe al eunuco etíope que leía Isaías, como dice ahí en el verso 28. Y por los pasajes
que dice que leía en los versos 32 y 33, sabemos que leía Isaías 53. Y el eunuco pregunta directamente a Felipe: te ruego que me digas si en Isaías 53 el profeta habla de sí mismo o de algún otro. Y Felipe le empieza a anunciar el evangelio de Yeshua. Dice comenzando desde esta escritura, comenzando desde Isaías 53. Entonces la Biblia nos dice de quién habla Isaías 53. No necesitamos más. El hecho de que en las interpretaciones de hombre, al pie de página de algunas Biblias, diga que hay 3 posibilidades de quien pudiera estar hablando, muestra que quien escribió eso ni siquiera estaba seguro de quién habla en ese capítulo. Pero repito, no necesitamos interpretaciones de hombres ni notas al pie de la página de la Biblia para saber de quién está hablando, si en Hechos nos dice claramente que Felipe le dijo al eunuco que de quien habla Isaías 53 es de Cristo. Y ya para terminar en Isaías 53 y no desviarnos más, el verso 12 dice muy claramente que derramó su vida hasta la muerte. El pueblo de Israel derramó su vida hasta la muerte. ¿En serio va a seguir defendiendo su creencia e interpretación de que aquí habla del pueblo de Israel? Ve a dónde lo lleva la exégesis aquellos que manipulan este capítulo y las demás escrituras. Para esto les sirve la exégesis, para torcer lo que está tan claro como esto. La exégesis les ayuda a torcer esto para acomodarlo a su entendimiento, creencia e interpretación. Solo para eso usan la exégesis, la hermenéutica y los 4 niveles de interpretación, para acomodar todo a su religión, a su creencia, interpretación y entendimiento. Todo lo acomodan a su entendimiento, con la exégesis, con la hermenéutica y con los niveles de interpretación. O usando la frase, en el hebreo dice. Y con eso dejan callados a todos aquellos que no saben nada del hebreo. Por eso es importante, hermanos, sí conocer un poco el hebreo. No hacerse a la religión de raíces hebreas, tampoco. Es una religión errónea también. Pero es importante conocer el hebreo para que no nos salgan con que en el hebreo dice y nosotros quedar con los ojos cruzados sin saber de qué nos están hablando. Este capítulo es muy claro de quién habla y quién padeció todo esto. Quién nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Quién fue como oveja al matadero y no abrió su boca. Quién pagó por nuestros pecados. Quién fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Quién derramó su vida hasta la muerte? Por supuesto, aquí habla de Cristo Yeshua, nuestro Mesías. Que Dios le bendiga y le guarde, hermano.